Anticonceptivos Urufarma presenta Hitos. 1911. Surge el Día Internacional de la Mujer. 1927. Uruguay es el primer país latinoamericano en que las mujeres pueden votar. 1946. Eleanor Roosevelt lee la Carta Abierta a las Mujeres del Mundo, instando a aumentar la participación femenina. El bioquímico uruguayo Alejandro Zaffaroni investiga los mecanismos de liberación, luego utilizados por el creador del primer principio activo con acción anticonceptiva. 1960. Surge el primer anticonceptivo oral combinado. 1968. La ONU habla por primera vez del derecho al aborto y al acceso seguro a los anticonceptivos. 1970. Surge el primer anticonceptivo de emergencia. El 8 de marzo de 1975 se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer. 1995. La ONU presenta una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. Ese mismo año, Urufarma lanza al mercado Evacin, su primer anticonceptivo oral. En el 2000, la píldora anticonceptiva se reconoce como una de las invenciones más importantes de los últimos 2000 años por un grupo de personalidades que incluye a varios premios Nobel. 2004. Urufarma lanza Divina 21. Rápidamente se convertiría en el anticonceptivo más aceptado por las usuarias y más recomendado por los ginecólogos. 2011. Surge una nueva era digital en la cual las redes sociales permiten que la voz de las mujeres se escuche más fuerte que nunca. 2012. Urufarma inaugura una nueva planta de última generación para la producción de anticonceptivos orales, consolidándose como líder en anticoncepción en Uruguay y referente en Latinoamérica. En el 2021 llegó una nueva era en anticoncepción. Slinda, llegó un futuro que incluye a todas. Buenas noches, hola a todos, espero que se encuentren bien. Quiero agradecerles a todos ustedes el estar participando en este evento tan importante para Urufarma, especialmente al doctor Santiago Palacios, que nos está apoyando desde España, y a las doctoras Débora Laufer y Soledad Estefa, que nos acompañan aquí en estudios. Como dice el video, en 1995, Urufarma lanza aquí en Uruguay el primer anticonceptivo Evacin, y ahí comienza el proyecto de anticoncepción oral en Urufarma. A partir de ahí hemos construido juntos una relación de cercanía y de respeto que nos ha permitido y honrado con la confianza y el apoyo de todos ustedes. Eso nos honra y nos llena de responsabilidad. Nos ha permitido obtener el liderazgo ya hace un tiempo del segmento de anticoncepción en Uruguay y ser referentes para toda Latinoamérica. No conformes con eso, nos hemos globalizado y siendo una compañía ya más global a través de la corporación, nos sentimos muy orgullosos de lanzar Slinda, un anticonceptivo innovador de investigación y desarrollo propio. Nuevamente, gracias. Marcelo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y hoy en un día tan especial para nosotros como es el lanzamiento de Slinda, un anticonceptivo innovador que estamos seguros va a agregar valor a todos los que hacen planificación familiar y además mejorar la calidad de vida de las mujeres uruguayas. Estamos muy contentos de podernos comunicar con ustedes, aunque sea por esta vía, después de tiempos de pandemia. Ojalá la próxima sea en alguna reunión presencial, que es del modo que más nos gusta vincularnos con ustedes. Hoy nos tocó con Omar ser las caras visibles, pero detrás está todo el equipo de Urufarma, al cual agradecemos porque con mucho esfuerzo lograron lanzar Slinda en Uruguay. Hoy es un lujo para nosotros
que nos acompañe el doctor Santiago Palacios desde España, que lo hicimos trasnochar, allá son la 1 de la mañana. Agradecerle y agradecer a dos excelentes profesionales como son la doctora Débora Laufer y la doctora Soledad Estefan, que desde el arranque, cuando las invitamos a participar de este evento, accedieron en forma inmediata con la buena onda que tienen siempre. Voy a pasar a leerles el currículum de ellas, porque a pesar de que me lo dieron resumidos, son impresionantes y no quiero olvidarme de nada. Doctora Soledad Estefan, médica ginecotocóloga, especialista en niñas y adolescentes, fellow de la Federación Internacional de Ginecología de Niñas y Adolescentes, past president de Sociedad Uruguaya de Ginecología de Niñas y Adolescentes, integrante del board de la Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de Niñas y Adolescentes y del Comité de Adolescentes de FLASOG, Federación Latinoamericana de las Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Miembro de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología Ginecológica y de Menopausia. Doctora Débora Laufer, médica ginecotocóloga, especialista en niñas y adolescentes, fellow de la Federación Internacional de Ginecología de Niñas y Adolescentes, past president de Sociedad Uruguaya de Ginecología de Niñas y Adolescentes, integrante del board de la Federación Internacional de Ginecología de Niñas y Adolescentes, FIGIG, y especialista en endocrinología ginecológica. Débora, Soledad. Bueno, buenas noches a todos. En nombre de Débora y mío, en primer lugar queremos agradecer al Laboratorio Urufarma, en este caso en las personas de Omar y de Marcelo, por hacernos parte de este importante lanzamiento en nuestro país, que lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés y antes de comenzar con la excelente conferencia del doctor Palacios, queríamos hacer algunas precisiones en cuanto a que nos parece relevante como ginecólogos esta nueva herramienta porque va a ampliar muchas opciones a las mujeres de nuestro país. Cuando como ginecólogos o partes del equipo de salud recibimos en la consulta una pareja o una mujer que viene en busca de un método anticonceptivo, nosotros no hacemos indicaciones o prescripciones, ni les decimos a las mujeres cuál es el mejor método, sino que en conjunto con la paciente, de forma clara y sencilla, les explicamos todos los métodos y evaluamos cuál va a ser el más conveniente para esa pareja o para esa mujer, teniendo en cuenta aspectos de su vida cotidiana, en cuanto a su estilo de vida, su forma de ser, y evaluando cuál va a ser la adherencia de esa persona, de esa mujer, a ese método, lo que nos va a asegurar la continuidad del mismo. Y muchas veces también, para que esa adherencia sea posible, tratamos de explicarle los efectos beneficiosos no contraceptivos de cada método. Bien, buenas noches a todos y quería agregar que sin duda como ginecólogos, como parte del equipo de salud, cuando estamos realizando asesoría en anticoncepción, lo que sí tenemos que tener en cuenta es pesquisar todas aquellas condiciones, hábitos o patologías que puedan determinar alguna contraindicación, ya sea relativa o absoluta para un método, y así transmitírselo a la mujer para que pueda elegir el método que prefiera, pero que no conlleve un riesgo para su salud. En realidad, en los últimos años hemos tenido muchos avances en lo que tiene que ver con anticoncepción, como estábamos viendo y como todos ustedes conocen, que sin duda han mejorado la calidad de vida de las mujeres y la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Y en realidad solo agregar que creemos que esta nueva opción, Slinda, es realmente una innovación. ¿Y por qué decimos esto? Porque es una nueva opción de anticoncepción por vía oral que puede usarse en todas las mujeres, en todas las edades, pero que está especialmente pensada para aquellas mujeres que por algún motivo no quieren o no pueden recibir estrógenos, que tampoco desean usar un método de larga duración y que prefieren la anticoncepción por vía oral. Es realmente una innovación porque amplía las opciones en anticoncepción y amplía la libertad de las mujeres de elegir con un mínimo riesgo o sin riesgos un método anticonceptivo según su preferencia. Bueno, no vamos a ocupar más tiempo porque queremos todos escuchar al doctor Santiago Palacios, que agradecemos desde ya su participación también, en nombre mío y de la doctora Soledad Estefan también.
Y como ustedes ya lo conocen o imaginarán, tiene un vasto currículum en lo que tiene que ver con su vida profesional y académica, y únicamente por razones de tiempo es que voy a resaltarles los aspectos más relevantes. El doctor Santiago Palacios es médico e investigador español especializado en ginecología. Es fundador de la primera unidad de menopausia de España en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Actualmente es director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer en Madrid, España. Y además es presidente de la sección de asistencia privada de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, SEGO, presidente de la Fundación Española Mujer y Salud, presidente de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas, profesor de universidades y director de másters en la Universidad de Distancia de Madrid y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y ha recibido 2 reconocimientos doctor honoris causa. En su vida profesional destacamos su gran experiencia como investigador principal, ha participado en más de 200 ensayos clínicos, es autor de más de 800 artículos de revistas, resúmenes y libros sobre la salud de la mujer, teniendo más de 300 artículos en PubMed, y ha realizado más de 1.500 presentaciones en congresos internacionales y nacionales. Desde ya muchas gracias y bueno, vamos a escuchar al doctor Santiago Palacios. Hola, ¿qué tal a todos? Y buenas noches. Es un placer estar esta noche, además con Débora, con Soledad, con Omar y con Marcelo. Muchas gracias. Y dar la enhorabuena a todos ustedes. Primero a mis compañeros en Uruguay, que muchos de ellos, además recientemente he visto a alguno de ellos, que por tener esta novedad, todo lanzamiento en nuestra área en ginecología, hay que darle la bienvenida. Y la verdad que verán que ha sido un anticonceptivo muy pensado, muy trabajado, muy estudiado y que estamos felices. Desde el minuto cero he participado en su desarrollo y por lo tanto un poquito padre si me siento y eso se me va a notar, cuando hable se me va a notar. Bueno, nos ha contado Débora realmente mi currículum. Pero vamos, lo más importante es que si quieren a alguien en un momento dado que les eche una mano o necesitan ayuda, aquí estoy en Madrid. Hoy no estoy en Madrid, Hoy estoy en Murcia porque tenemos el Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia y así verán esto tan feo que es la habitación del hotel, pero con todo cariño estoy con ustedes. Este es mi conflicto de intereses. Aquí en Eslinda he investigado a Eslinda y por lo tanto mi conflicto de intereses es ser investigador y ese es quizá el motivo por el que les esté hablando yo y por lo tanto no ha habido otro nada más que la investigación y el estudio de este producto. Miren, qué diapositiva más bonita. Es la línea del tiempo, ¿verdad?, de todos los anticonceptivos. Arriba, sobre todo, en la parte de arriba, ven el desarrollo de los anticonceptivos combinados, mientras que en la parte de abajo están viendo ustedes lo que ha pasado con los solo gestágenos, los anticonceptivos libres de estrógenos. Y lo que vamos a presentar hoy es un anticonceptivo hormonal, oral, libre de estrógenos, con un esquema cíclico de drospirenona. Y ya les puedo decir que lo más importante, y lo ven ustedes abajo del todo en rosita, que es que el riesgo inherente de la trombosis no existe, no hay. Es exactamente igual que el no uso de anticonceptivos hormonales. Y ese es el gran logro. O sea, también les digo yo que ese es el gran logro. Miren ustedes, lo que hemos pretendido, y esto está muy trabajado desde hace muchos años, y pensado era cómo conseguir y mantener la eficacia de los anticonceptivos orales combinados, que bueno, pues la eficacia es estupenda, nos gusta mucho a todos, lo prescribimos mucho y por lo tanto lo entendemos bien. Pero queríamos buscar, además de mantener la eficacia, tener las ventajas de los solos gestágenos en términos de la disminución de los efectos secundarios, sobre todo relacionados con las trombosis. Esa era nuestra misión, esa fue nuestra idea, esa fue la razón de toda la investigación. Y fíjense que claro que elegimos drospirenona.
Me van a decir, ¿por qué drospirenona? Es que drospirenona, y lo tienen ustedes en naranja, en mitad de la diapositiva, tiene muchas virtudes, y eso es una realidad, y por eso la gente pone la drospirenona, es antimineralocorticoide, es antiandrogénico, es antigonadotropo, es decir, antigonadotropo le da la eficacia. Antiandrogénico y antimineralocorticoide, pues que no engorde y todos los efectos beneficiosos del acné. Realmente no tiene ningún efecto en los receptores estrogénicos y por lo tanto tiene esa capacidad de que se busca de un gestágeno a nivel endometrial. Y no tiene ningún efecto glucocorticoide, es decir, no hincha. Es el perfil muy parecido a la progesterona natural. Entonces sí que estuvimos pensando, ¿verdad?, qué gestágeno, y desde luego nos decidimos por la drospirenona, y ahora les puedo decir que acertamos. Acertamos porque realmente esto ha sido muchas horas de pensar precisamente qué gestágeno. Y sí utilizamos 4 miligramos. Y me van a decir, ¿por qué 4 miligramos? Pues porque vimos que nosotros estamos dando drospirenona no micronizada. La que llevan, por ejemplo, los combinados normales de drospirenona con etilenestradiol es micronizada. Y porque vimos que tenía menos niveles, a pesar de que eran 4 miligramos, que cuando se da con estrógenos, con etilenestradiol, 3 miligramos. ¿Y por qué? Pues por esta razón. Mientras que cuando tú no das drospirenona, la drospirenona, pues bueno, pues tiene su efecto, etcétera, etcétera. Pero si lo das con estrógenos, los estrógenos inhiben la sulfotransferasa y no se metabolizan. Y por lo tanto, el tema es que a pesar de dar 4 miligramos, al estar sola y libre de estrógenos, la sulfotransferasa actúa y disminuye la cantidad en sangre, mientras que en uno que tenga etilenestradiol la cantidad es mayor. Y esto es lo que ven ustedes. Drospirenona sola, 4 miligramos, tiene una eliminación más rápida y menor concentración que drospirenona 3 miligramos de una combinado con el etilenestradiol, y que además la eliminación es más tardía. Luego el primer mensaje es, oiga, lo de los 4 miligramos tiene su razón de ser, y sobre todo 4 miligramos de drospirenona no micronizada. Y hicimos un montón de trabajos. A mí esta diapositiva, sinceramente, y con el corazón en la mano, es la que más me gusta, porque denota todo el trabajo que hemos hecho. Se nos ocurría una cosa y decíamos, oye, esto hay que demostrarlo y hay que hacer un estudio. ¿Y cómo no vamos a hacer un estudio para esto otro? ¿Cómo no va para...? Total, fíjense la cantidad de estudios. Y lo que me llena de orgullo es la columna de la derecha. Es el primer anticonceptivo que sale al mercado con 4, señores, 4 fases 3. Es decir, que si está algún anticonceptivo bien estudiado, no cabe la menor duda que esa es linda. Hicimos 2 fases 3, que aquí lo tengo aquí el 301 y 302 en Europa, el 303 en Estados Unidos, porque ya saben que exigen en Estados Unidos por las características, por el número determinado de mujeres en Estados Unidos obesas, por el color, también por el número de mujeres negras que hay. Estados Unidos siempre exige hacer un estudio en su población. Y el 304, que es una monería de estudio. Una monería, le digo, porque fíjense que es la primera vez que nace un anticonceptivo habiendo hecho un estudio específico en adolescentes. Eso te da mucha tranquilidad, ¿eh? Cuando sabes que tienes un anticonceptivo en tus manos, seguro para un adolescente, te quedas tranquila. Yo siempre pienso en mi hija, ¿no? Una hija que tengas con 16 años y que quiera, y que sospeches o que piense o que quiera o que hagan lo que quieran, tener relaciones sexuales, saber que tienes un anticonceptivo hormonal eficaz y seguro, eso no tiene valor. Yo estuve en el 302. El 302 es el que yo dirigí, el que yo coordiné y que, claro, que les voy a decir yo, es el estudio en que se comparó, ¿verdad?, directamente con el desogestrel, un head-to-head, y eso es importantísimo. Bueno, sigamos. Es el primer anticonceptivo aprobado por todas las mujeres desde la menarquia hasta la transición de la menopausia. Es decir,
Este sí que es un anticonceptivo que se ha incluido la FDA en la población adolescente. Es decir, lo puedes dar desde los 14, 12, 13 años hasta los 50. Eso es el primer mensaje que les quiero decir. Sí que es cierto, y así está aprobado por la FDA, pero también la agencia europea lo tiene aprobado, claro, y está ya en más de 42 países y en 21 está en proceso de registro. Ustedes lo acaban de lanzar, en un par de semanas me voy a Arabia Saudita a lanzarlo, hace 2 semanas estuve en México, es decir, están todos los países y ya verán por qué también, ya verán por qué. Esta época del COVID nos ha obligado a pensar en anticonceptivos hormonales que no provoquen riesgo tromboembólico ni trombogénico, ya lo saben ustedes, ¿no? Y entonces eso ha dado más rapidez y más razón de existir a Linda. ¿Por qué? Porque aquí lo tienen esta diapositiva. Esta es la diapositiva maestra, ¿no? Diría yo, de la drospirenona. En todos los ciclos, en todas las fases clínicas hasta su lanzamiento que hemos hecho, el número de casos con tromboembolismo venoso o arterial ha sido 0. 0. Sí. Lo van a decir, oiga, claro, este es el valor que tiene este producto, ya lo están viendo ustedes. Es decir, 0, esa es la razón de ser. Por lo tanto, vuelvo a insistir que acertamos con la drospirenona 4 miligramos en sus momentos, que nos dio muchos quebraderos de cabeza, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a dividir esta charla ahora, decir, bueno, vamos a ver. Empecemos por un término muy claro, por un concepto muy claro. Dígame, doctor Palacios, ¿cuál es la eficacia de Slinda? 4 miligramos de drospirenona sola. Pues miren, la eficacia con los anticonceptivos lo conocen muy bien, se hace con el índice de Pearl, número de embarazos por 100 mujeres año, ¿no? Durante un año. Pues fue de 0,73 en los estudios europeos, por poner una población homogénea, a 301 en los estudios 301 y 302, con un montón de casos, es decir, más de 1.571 pacientes, etc. Y también se utilizó y tuvo el mismo éxito en todas las edades y también en las menores de 35 años. Esto equivale, y esta es la diapositiva, exactamente igual, más o menos, la eficacia a los anticonceptivos orales combinados, como puede ser drospirenona 3 miligramos más etinilestradiol 20 microgramos. Es decir, el mensaje es que la drospirenona sola, Slinda, sí que tiene la misma eficacia que los anticonceptivos orales combinados. En eso no ha cambiado para nada. Uno de los puntos que hoy me acuerdo de este estudio del 204. Claro, uno de los temas más importantes era porque en mi país el 45% de las mujeres se les olvida una pastilla durante el mes. Entonces era muy importante saber si se mantiene la inhibición de la ovulación a pesar de olvidarse alguna píldora. Y fíjense el estudio, qué bonito. Hicimos, fueron varios estudios en un ciclo que se olvidaba de 4 pastillas. Ya ven los días blancos que tienen ahí. 4. Y le tomaban la pastilla que se había olvidado el día de después. Y el siguiente mes lo tomaban todos los días. Y otro fue lo contrario, que es el primer mes lo tomaban todos los días y el segundo se olvidaban 4 pastillas. Y encontramos que esto era muy importante en estos casos, que el número de ovulaciones fue de 0,8%. Es decir, que aunque se te olviden 4 pastillas en un mes y lo tomes el día de después, en 24 horas, tu efecto ovulatorio, inhibitorio de la ovulación, sigue persistiendo. Esto es tremendo porque sí le hace diferente a todo lo que teníamos, a los gestágenos
que teníamos antes. Es decir, que se olvide una paciente 24 horas te mantiene la eficacia. Esto le da un paso por encima de otros sologestágenos que existen en el mercado, que solo se les puede pasar 12 horas, olvidar 12 horas, pero no 24. Un punto tremendamente práctico y tremendamente real. Aquí saben ustedes que se le puede olvidar 24 horas, que lo toma al día siguiente esa pastilla que se le ha olvidado junto con la que le tocaba y realmente se mantiene la eficacia. Hasta 4 veces se le puede olvidar al mes. Todo es un tema realmente a tener en cuenta. Todo esto está publicado, por eso ven ustedes a la derecha la publicación Contraception. Todo esto para que sepan que esto está ya publicado, que lo pueden encontrar los que seáis más estudiosos o realmente sea uno de los temas que os apasione, pues que sepáis que todo esto está publicado, además está a disposición de Urufarma. Fíjense ustedes que también ¿qué analizamos en cuanto a la eficacia? Estoy todavía en la eficacia. Queríamos saber qué pasaba en las mujeres con sobrepeso y obesidad. Si se mantenía la eficacia. Saben que ha habido sus más y sus menos, sobre todo con los anillos vaginales, etcétera, en cuanto a la eficacia en las mujeres con sobrepeso u obesidad. Bueno, pues que lo tienen ustedes ahí claramente. Se mantuvo tanto en mujeres de menos de 25 a 30 de índice de masa corporal, como las mayores de 30, se mantuvo la eficacia. Luego, a pesar de que una mujer sea obesa, la eficacia deslinda persiste. Otro tema práctico e importante. Bien, entonces, mi moraleja de todo esto es, oiga, mire usted, la eficacia es la misma que los anticonceptivos orales combinados y también se te puede olvidar 24 horas como los anticonceptivos combinados orales, hormonales y por lo tanto estamos en el mismo rango de eficacia. El siguiente paso era, bueno, ¿qué beneficios tiene más Deslinda? Como es lógico. Entonces, lo primero que teníamos que demostrar, que también lo tienen ahí, está publicado, es qué pasaba en el endometrio. Solo gestágeno es capaz de mantener la seguridad endometrial. Y aquí lo tienen. No se encontró en el estudio, que se hizo un estudio específico para ver si había más hiperplasias. No se ha encontrado ninguna hiperplasia y el grosor endometrial se redujo 2,5 miligramos. ¿Saben ustedes que aunque se dice que la drospirenona no tiene efecto estrogénico, es un poco antiestrogénico en ciertos lugares como puede ser el endometrio? Luego nos quedamos tranquilos en cuanto a la seguridad endometrial. ¿Qué podemos decir de la dismenorrea? Y esto además lo estudiamos también específicamente en las adolescentes, en el estudio de adolescentes también. Pues efectivamente, mejora la dismenorrea, como todos los anticonceptivos hormonales combinados, disminuye la tasa de toma de analgésicos. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, que se consiguió claramente en los diferentes estudios una eficacia importante a ese respecto. Y no se olviden, y en las adolescentes también. Por lo tanto, bueno, pues la verdad es que íbamos viendo cada vez más cosas, ¿no? Y uno de los puntos que yo estaba deseando, porque si se acuerdan ustedes, la drospirenona con estradiol se ha utilizado también para la menopausia, ¿no? Mucho. Y con una virtud importantísima, y hay varios papers en el American Journal of Hypertension y otros más, ¿no? Que disminuía la tensión arterial. Entonces, nosotros estábamos muy interesados en saber. Y fíjense ustedes, como es un antialdosteronémico, es por lo tanto un antihipertensivo, vimos que las mujeres normotensas, fíjense ustedes la columna de la izquierda, no, la que tiene la tensión arterial normal, ni la aumenta ni la disminuye. Una variación cero y luego, por lo tanto, ni la sistólica ni la de la diastólica. Pero fíjense en la columna de la derecha. En las mujeres que son hipertensas, Deslinda disminuyó menos 8 milímetros de mercurio. Y simplemente disminuir 1 milímetro de mercurio reduce la mortalidad un 3%. Pues fíjense, menos 8 milímetros de mercurio.
y la diastólica -5. La verdad es que, caramba, qué seguridad y qué tranquilidad a estas cifras. Lo ven ustedes más gráfico y más representativo en columnas a su derecha. Luego, otro tema, no solo de beneficio añadido, no solo que se puede dar a la mujer obesa, el endometrio perfectamente conseguido, sino que la tensión arterial, como ven ustedes, si es normotensa, nada, y si es hipertensa, la disminuye claramente. Aquí lo tienen ustedes expuesto. Otro de los temas será, claro, y es un tema que fue una de las razones por las que cogimos los Spironona, ¿no? Como estágeno, era ver realmente qué pasaba con el peso. Entonces, bueno, en un estudio en el que estaba solo la drospirenona, se vio que las mujeres de menos de 30 de índice de masa corporal no había cambios, y la que en cambio tenía un cierto sobrepeso mayor, bueno, cierto no, claro, obesidad de más de 30, sí reducía, hasta 1 kilogramo de peso redujo en el año. Pero a mí me interesa el que yo dirigí, fíjese el de abajo, que nos comparamos directamente con el gold estándar hasta ese momento de los sologestágenos, que es el desogestrel. Por eso se tiene la fortaleza del 302, que es un head-to-head, es decir, uno que se compara cara a cara, ¿no? con el competidor, ¿no? Y fíjense, en las mujeres delgadas, nada, no tuvo efecto, pero en las mujeres con obesidad, la drospirenona no produce un aumento para nada, incluso lo reduce, como lo vimos en el estudio 301, pero en cambio el desogestrel sí que lo aumentaba. Luego, un punto ya diferente del desogestrel, además de que aguantan 24 horas el que se te olvide. Eso son cosas para tener en cuenta de qué ventajas tienes sobre lo que ya existe. De hecho, esta diapositiva lo que te dice es que hubo, cuando comparé en el mío, en el 302, desogestrel versus Slinda, comprobamos que había una menor discontinuación con Slinda, tanto en cefaleas y acné. Luego, por lo tanto, es a favor de la drospirenona, tiene un mejor cumplimiento, que es un poco el mensaje, que es otro mensaje importante, ¿no? Vayamos a uno de los puntos, quizá el punto, ¿no?, más importante. ¿Y por qué? Porque aquí teníamos que demostrar que el sangrado era mejor que el desogestrel. Porque es lo que te puedes quejar también, ¿no? Sobre todo los sologestágenos. Y esto fue un reto. Y esto sí que no lo vimos hasta que acabó la fase 3. Luego, por lo tanto, esto era muy importante para nosotros. Pero confiábamos en esto. ¿Qué era? Fíjense que Slinda tiene 24 4. 4 de descanso. Y la pregunta es, ¿por qué hicieron ustedes esto? ¿Por qué hicieron que hubiera 4 días de descanso? Precisamente para tener o inducir sangrados programados. Había otra razón más. Una es porque induce sangrados programados si hay 4 días que tomas placebo, que no tomas nada. Y otra es que esos 4 días consigues tener más niveles de estradiol para mantener la masa ósea. Luego realmente también había otro truco que ya se lo digo yo. No he traído la diapositiva, pero que sepan que era por eso. Entonces, fíjense que lo típica diapositiva, cómo definimos el sangrado, el programado, el no programado, sangrado, manchado. Bueno, estos son las reglas generales de todos los papers relacionados con sangrados y manchados. Pero lo que sí que estaba claro es, primero, que a lo largo del tiempo iba disminuyendo de una manera clarísima los sangrados, que sí que es cierto que puedes tener sangrados al principio, hasta que se produce un control del endometrio y del ciclo. Y hay un tema que a mí me gustó mucho, y esta diapositiva es lo que significa,
que en mujeres con sobrepeso, que son las que más te pueden preocupar para que sangre, al revés, el sangrado era mucho mejor. Y por eso fíjense que las mujeres de un índice de masa corporal por encima de 25 kilogramos metro cuadrado, lo ven ustedes que son las oscuras, por unas oscuras prácticamente no había ya nada a partir del ciclo 5. Luego, es un mensaje interesante, decir, oiga, va decreciendo los sangrados y que yo creo que lo pueden tener ustedes, pero el mensaje es exactamente el mismo. Mejor perfil de sangrado en mujeres con sobrepeso y obesidad. También quisimos analizar qué pasaba con los sangrados, no solo en las mujeres con sobrepeso y obesidad, sino en las fumadoras de la mayor de 35 años. Pues era menor que las mujeres en general, más jóvenes. Por lo tanto, en todas las mujeres que pueda haber algún factor de riesgo, el sangrado todavía es mejor. Es lógico, el tabaco saben ustedes que disminuye un poco los estrógenos y por lo tanto puedes controlarlo mejor. Y las mujeres mayores de 35 años también. El denominador común del estradiol, si haces un corte con el paralelo, es menor la cantidad de estradiol que existe. Eso es importante. Por eso la conclusión es mejor perfil de sangrado en mujeres con sobrepeso, obesidad, fumadoras y mayores de 35 años, que es importante. Pero lo que sí que estaba bien claro y que nosotros demostramos es que al final el perfil del sangrado es similar a otros anticonceptivos y claramente superior al desogestrel. Claramente mucho mejor al desogestrel, que era la misión del 302 del estudio que yo dirigí, era compararse el sangrados en el fondo con el desogestrel. Y ahí sí demostramos que tenemos un mejor perfil, claro, mejor perfil de sangrado estadísticamente significativo. Y eso es lo que nos ha animado a lanzar el producto, porque si no hubiéramos superado eso, pues puede comprender que a lo mejor el producto tenía sus pegas, ¿no? Pero aquí claramente lo superamos. Bien, y esto es lo que ha hecho que, claro, la aceptabilidad, si tú tienes un mejor perfil de sangrado, pues la aceptabilidad con respecto al desogestrel fue claramente un 56% superior. Pero no nos extraña que al haber mejor sangrado hay menor discontinuidad por problema de sangrado. Y a favor de, por lo tanto, de la drospirenona, ese era un pilar básico. Un pilar básico del lanzamiento de Slinda es este mensaje que les estoy dando. Muy bien. Por lo tanto, aquí tienen ustedes los mensajes de esta parte para llevar a casa. El esquema 24-4 y la eficacia, etcétera, es comparable a los anticonceptivos orales combinados. Puede tener exactamente el mismo olvido y se mantiene la eficacia de 24 horas. No se disminuyó para nada la eficacia en mujeres con sobrepeso, con obesidad. Desde luego mejora la dismenorrea y reduce el uso de analgésicos, y en las adolescentes también es un tema muy importante. Tiene unos efectos neutros en el índice de masa corporal o incluso lo disminuyen. En la tensión arterial en la mujer que es normotensa lo mantiene exactamente igual y en la hipertensa lo reduce de una manera clara. Tiene un mucho mejor perfil de sangrado y es igual que estos anticonceptivos y mejor el gold estándar que había hasta ahora, ¿verdad? El desogestrel. Y que encima en mujeres que tienen sobrepeso, las más complejas, las obesidades, la presencia de tabaquismo o edad mayor de 35, todavía el perfil de sangrado es mejor. Muchos mensajes, importantes mensajes que les estoy. Entonces me van a decir ustedes, bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el perfil de la usuaria? Después de todo lo que me ha dicho. Claro, miren, sinceramente, ha disparado, y esta es una publicación que además en el Maturitas, hecha, que después ha sido refrendada y publicado por muchas más sociedades, Argentina, Latinoamérica, Chile y también en toda Europa, en la que el COVID nos ha abierto el famoso riesgo de las tromboembolias tanto arteriales como venosas, y la vacunación lo mismo, nos han abierto,
y ya hay esquemas directos que recomiendan, fíjese las negras, que si tiene una paciente nueva, solo dele un gestágeno, solo libre de estrógenos para disminuir el posible riesgo trombótico, y en algunas ocasiones, si está con un combinado, retirarlo y pasarle a uno. En lo que es la pandemia COVID-19. Estas son unas recomendaciones publicadas serias por la Sociedad Española de Menopausia, por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y por la de Trombosis y Hemostasia de mi país, pero que han sido divulgadas y nos han abierto estos ojillos de la seguridad. Claro, era lo que faltaba, porque eso ya lo sabíamos nosotros, es decir, nosotros sabíamos, a ver, ¿qué anticonceptivo hacemos? Si la eficacia ya es maravillosa con los combinados, pues teníamos que hacer algo que fuera superior en concepto de seguridad y estar tranquilos. Ese grupo tan enorme de mujeres que le pongo aquí, que son todas las mujeres que tienen enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas, todas las enfermedades autoinmunes, trombogénicas, el lupus, la artritis, la púrpura, la trombodeta, todo esto, la obesidad, la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, al final son todas, claro, ¿no? Es decir, sí. Y cuando son adolescentes, porque son adolescentes. Y en cuanto son mayores de 35 años, porque son... Es decir, ténganlo ustedes en la mente como una primera línea de tratar a las mujeres. Ya lo sé y estoy de acuerdo con todos de que conocemos muy bien los anticonceptivos hormonales, lo hemos estado prescribiendo muchos años, tenemos los que más nos gustan, los que menos nos gustan, y lo ideal es individualizar. Pues claro, el arte de ser médico es el arte de individualizar, pero pónganse ustedes en la cabeza que este anticonceptivo Linda puede ser de primer nivel para todo tipo de mujer, pero si hay algunas que desde luego para nada tienen que olvidarse de prescribirlo, son pues a las fumadoras, las que tienen migraña, el síndrome metabólico, antecedentes familiares de enfermedad metabólica, la dismenorrea, toda mujer en donde el estrógeno está contraindicado, el riesgo de COVID, mujeres de más de 25 de índice de masa corporal. Es decir, en todas aquellas que tengan la menor duda de que pueda haber otro factor, aunque sea pequeño o leve, el riesgo tromboembólico, desde luego estas, sin duda, sin duda. Esta es el gran mensaje. Todo este gran grupo de mujeres que teníamos, que nos decían que si había un riesgo, digamos que la Organización Mundial de la Salud no lo aconsejaba porque estaba en un nivel 3 o nivel 4, ya ni siquiera, y que no podíamos mandarlo, que te ponías o te preocupaba el administrarlo, se nos ha abierto una puerta tremenda con Slinda. De tal manera que fíjense ustedes que todos estos son los atributos, otra vez se lo quería repetir porque mi mensaje he querido que se concrete, que tenemos esta opción maravillosa, yo creo que es un gran anticonceptivo, ese es un paso en la evolución. Y yo creo que la evolución va a venir por aquí, porque el momento que tienes un anticonceptivo nuevo, que es, por una parte, igual de eficaz que los combinados, por otra parte, seguro, y por otra parte, que la paciente lo acepta muy bien, pues yo creo que por aquí van a ir todos los tiros en los próximos años. Mis recomendaciones finales es que sepan que ahí está, que está aprobándose en cada país, por eso les daba la enhorabuena al principio, que es un anticonceptivo desde luego ideal para todo tipo de mujeres, pero hay algunas que, como digo yo, esa tranquilidad que con lo que lo prescribes en esta mujer de 43 años con sobrepeso o que incluso ha tenido alguna crisis hipertensiva, caramba, o esa fumadora, o esa, en fin. ¿Qué quiere que les cuente? Ya se lo he dicho 3 o 4 veces, los mensajes, porque sí me gusta repetirlos, para que queden un poco en la cabeza de que realmente lo hemos estudiado mucho. Y qué bonito es lanzar un anticonceptivo como ese Slinda con tantos estudios. Eso para los investigadores ha sido un verdadero placer. Y sí que he querido transmitírselo a todos ustedes con todo el cariño del mundo, ¿verdad? Yo creo que es lo que queríamos. Creo que es un anticonceptivo que se adapta al perfil de sus mujeres, de la mujer uruguaya,
y que lo que tienen que hacer es utilizarlo y ya hablaremos. Es cierto, y eso sí que quiero decírselo, que hay un 5% de mujeres que van a tener un perfil de sangrado, un 5, es poco, que van a tener un sangrado irregular o digamos, no programado, ¿verdad? Y que entonces, si eso persiste durante más de 3 meses, posiblemente haya que cambiarle a otro método, porque sí, que le reconozco, y por eso hay que hablarlo con la paciente, que hay un 5%, pues como con casi todos los anticonceptivos, y por lo tanto, eso sí, o sea, no crean que bueno, esto entonces me está diciendo que es la maravilla de las maravillas. Sí, es la maravilla de las maravillas, pero sí que es cierto que hay un 5% de mujeres que van a tener un sangrado y que van a tener que mandarle otro método. Pues claro, me parece que eso es lo que hay que hacer. Y que no se olviden, por lo tanto, esta seguridad. La seguridad, con esta diapositiva, como digo yo, esto es fácil de defender, ¿verdad? Fácil de defender, y todos los que sois ponentes diréis, caramba, con un tasa de tromboembolismo 0, pues anda que es fácil de defender. Pues sí, esa seguridad es lo que provoca una satisfacción enorme. Y muchas gracias, y saben ustedes que ahora tenemos las discusiones y podemos preguntarnos todo lo que quieran. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, doctor Palacios. Realmente una presentación excelente, muy clara, muy detallada y abarcando todos los puntos que en los que teníamos un poco de incertidumbre, pero como generosamente nos has dicho que podemos hacerte algunas preguntas y no queremos dejar pasar la oportunidad de escucharte, vamos a hacerte algunas preguntas que quizás ya las mencionaste en la presentación, pero nos gustaría volverlo a escuchar y algunas que quizás no mencionaste. En primer lugar, nos gustaría saber qué nos podés decir de Slinda y síndrome de ovario poliquístico. Bueno, es una pregunta que sí se ha hecho varias veces en los foros internacionales. Cuando lo lancé aquí en Europa, hace un par de años en Viena, me la hicieron. Y el otro día en México también, y en Dubái. Me la han hecho en 3 sitios. A ver, es un producto nuevo, recién lanzado, y con 4 estudios fases 3 maravillosos para demostrar la anticoncepción. No tenemos ningún estudio específico en síndrome de ovarios poliquísticos. Pero, ¿cuál es el problema que tiene el ovario poliquístico? El ovario poliquístico es el riesgo cardiovascular a lo largo de la vida. Y si yo tengo en mis manos un anticonceptivo de solodrospirenona, que es un antiandrógeno, por una parte, que ya me va bien para el ovario poliquístico, y que además disminuye el riesgo de tromboembólico, pues parece coherente que, aunque no tengamos ningún estudio, y ojalá pronto alguien lo haga, parece coherente de que sería muy indicado, estaría muy indicado. Ese es el mensaje. Gracias. Bien, si me permite entonces otra pregunta. Nos ha explicado claramente que Slinda podría mejorar la dismenorrea. En los trabajos quedó demostrado con los estudios que se han hecho al respecto, que creo que es muy importante porque bueno, es un síntoma bastante frecuente que lo vemos en el día a día en la consulta. Y se me ocurre preguntarle si han tenido oportunidad de estudiar qué ocurre con el síndrome premenstrual, otro motivo que también frecuentemente nos consultan las mujeres a todas las edades. Bueno, con el sí, y no directamente, pero sí indirectamente. Y se lo explico. ¿Por qué? Porque siempre en los estudios fase 3 es obligatorio recoger los efectos secundarios. Entonces sí sabemos que no ha habido mayor síndrome premenstrual, sino al revés, en general han mejorado.
y por lo tanto, teóricamente sí. Y además, sabe que el único anticonceptivo aceptado para el síndrome premenstrual es el que lleva drospirenona. Luego, por lo tanto, sin existir ningún estudio específico. Todo esto me gusta porque los más jóvenes que queráis investigar, ahora tenéis la oportunidad, vais a tener el producto en el mercado, pues oye, mirarlo en 30 pacientes y publicarlo, porque cuando no hay ningún estudio, con 30 pacientes, no muchas, te lo aceptan en una publicación con buen índice de impacto. Luego, por lo tanto, estas todas son ideas para los más jóvenes o para tesis doctorales o tesinas, en fin. Yo creo que hay mucha oportunidad de investigar. Veamos, el mensaje es un antialdosteronémico que, por supuesto, es la gran ventaja que tiene. No retiene líquidos, sino elimina líquidos y, por lo tanto, en el síndrome premenstrual podría ser un excelente producto. Es 24/4, eso es verdad, es 24/4. Pues yo creo que eso puede servir como cualquier anticonceptivo que contenga combinado drospirenona y que sea también 24/4. Luego, por lo tanto, lo veo sin un estudio específico, es igual que el anterior, pero me parecería lógico y razonable que produce una mejoría. Bueno, siguiendo un poco en este mismo ámbito, hablando de la dismenorrea, se me ocurre preguntarle si tiene algún estudio sobre endometriosis o si, no sé, se me ocurrió pensar que si se ha probado en hacer un régimen extendido en algunas pacientes en vez de hacer el régimen cíclico. A mí todo está abierto. No hemos hecho ningún estudio, no hay ninguna. Hay uno en marcha. Hay uno en marcha en endometriosis, porque parecería lógico que el siguiente paso sea demostrar que como es ligeramente antiestrogénico la drospirenona, pues podría servir desde luego para la endometriosis. Entonces ahora tengo que decir, no lo sé. No tiene esa indicación, pero hemos pensado en ello, igual que la pregunta que significa que también vosotros habéis pensado en ello, pues sí, hemos pensado en ello. Y ahí está el estudio y cuando esté, pues diremos los resultados. En cuanto, sí han preguntado varias veces, ¿por qué no hacer un régimen continuo? Primero, sí se puede hacer, si el que quiera que lo haga, pero sin embargo, creo que va a tener más sangrados, no programados. La idea del 24/4, y lo he dicho muy claramente, es una idea que facilita la mejoría del sangrado programado y por lo tanto si lo dan continuo posiblemente haya más pérdidas irregulares, por decirlo de alguna manera, pero bueno, la posibilidad está ahí. Digamos, la eficacia va a mantenerse evidentemente, si cabe más, ¿no? O sea, la eficacia no es un problema. Yo creo que aquí sería el problema los sangrados un poco irregulares. Bien, siguiendo un poco en este tema que usted nos está comentando de los sangrados no programados y atendiendo a que este régimen de 24/4 tendría menor porcentaje de sangrados no programados, como también nos mostró en la presentación. Sin embargo, y desde el punto de vista clínico, cuando nosotros nos enfrentemos a las pacientes al usar este nuevo método anticonceptivo, ¿qué experiencia tiene y qué nos recomienda o cuál es su conducta ante esas pacientes que pasados 3 ciclos o más, que estamos hablando de un porcentaje menor de pacientes, pero alrededor, por lo que he visto, más o menos del 5%, continúan con sangrados irregulares? ¿Qué conducta podemos adoptar? Mira, nosotros llevamos ya 2 años y medio en el mercado español con mucho éxito y estamos muy contentos con Linda. Y sí que entendemos, bueno, pero vosotros también lo entendéis igual. O sea, la relación médico-paciente es fundamental y la explicación también. Entonces, yo personalmente les explico y les digo, mire, este anticonceptivo durante unos meses sí que puede provocar un sangrado irregular y también puede provocar amenorrea y, por lo tanto, tienen que saber que puede pasar las dos cosas, pero que eso no significa que la eficacia se va a alterar. Y que la amenorrea es muy cómoda y, por lo tanto, que es estupendo. Y el sangrado irregular, que si persiste durante 3 meses, como muy bien has dicho, que vengan y que hablen conmigo. Entonces, hablan conmigo y la que persiste, que es ese porcentaje,
de continuamente, sí le digo que posiblemente la que está sangrando continuamente posiblemente sí siga manchando. Entonces aquí le cambio de método anticonceptivo y lo individualizo, pero se lo cambio. No me ha cambiado el concepto de que debo de individualizar, ¿no?, el uso de anticonceptivos, evidentemente. Y por lo tanto, la que realmente no le va es Linda por el sangrado persistente, incómodo para ella durante 3 meses, se lo cambia el método. Pero sí que se lo he advertido antes, para que realmente no se preocupen. Entonces, muchas veces al no preocuparse, sí que ha habido alguna, decir, sí lo he tenido irregular, sí que está un poquito incómodo, pero como lo dijo usted, a lo mejor quiero seguir tomándola. Pues bueno, me parece muy bien. Y lo que sí que le quitas es el susto, la preocupación. Eso es un factor tremendamente importante. Pero sí, quiero decirle a mis compañeros uruguayos que habrá un 5% de mujeres que realmente el sangrado esté ahí y que, bueno, que lo que tienen que hacer es cambiarle el método que más les guste. Bueno, con Débora compartimos que nos especializamos un poco en adolescentes, en las dos etapas extremas de la vida y en menopausia, y nos preocupa también el tema de la densidad mineral ósea, que si bien lo explicó, nos gustaría que nos vuelva a hablar sobre el impacto de drosperinona en la... Sí, es un tema apasionante, porque fíjate que durante tantos años hemos estado lanzando anticonceptivos y con diferentes dosis, por ejemplo, de etinilestradiol con 20. Acuérdense que también hubo en su tiempo 15, pero como lucía muchos spotting se quitaron, ¿no? Con la masa ósea. Ahora ya las autoridades, las agencias de medicamento están empezando a abrir los ojos y están demandando tener datos de densidad mineral ósea. Pues lo que puedo decir son lo siguiente. Se ha visto que por debajo de 30 a 35 picogramos mililitro es cuando puede haber pérdida de masa ósea. Y nosotros con Slinda mantenemos cifras de 45 a 55 picogramos. Es decir, mantenemos cifras en las que no afecta la densidad mineral ósea. Entonces el primer mensaje es, no miren ustedes, la cantidad de estrógenos que mantiene Slinda en sangre es de 45, 50, 55 picogramos mililitro de estradiol, cifras claramente por encima de lo exigido por las autoridades como el corte de riesgo de perder masa ósea. Ese es el primer mensaje claro. Y el segundo es, si nos comprometimos con la Agencia Europea, ahí sí que estaba yo, en el que sí que haríamos un seguimiento y un estudio de la densidad mineral ósea, y yo creo que a partir de ahora se lo exigirán a todos los anticonceptivos. Será un parámetro que van a exigir la densidad mineral ósea, sobre todo pensando, como muy bien habéis dicho, en las adolescentes, que es quizá uno de los campos que más nos interesa, ¿no? El pico, conseguir el pico de masa ósea. Luego, de principio, estamos tranquilos, pero realmente tendremos en un futuro mucho más datos porque sí que nos hemos comprometido a conseguir. Bien, muchas gracias. Y ahora, pasando un poquito a otro tema, nos ha detallado la seguridad que tiene drosperinona a nivel endometrial y los estudios que se han hecho al respecto, pero me interesaría si nos puede contar un poco el efecto o el impacto que podría tener la toma de 4 miligramos diarios de drosperinona a nivel de la mama. Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque nos lo planteamos con la drosperinona, con el etinilestradiol y con el estradiol en la mujer menopáusica. Y hoy por hoy yo diría que los efectos son exactamente neutros. Es decir, hoy por hoy lo que no ha habido es en ningún momento pacientes que se han quejado de mastalgia, mastodinia, hinchazón mamaria, aumento de la densidad mamaria. Luego, por lo tanto, hombre, claro, lo ideal sería hacer un estudio específico con biopsias, ¿no?, de mama, pero todavía eso no lo hemos hecho, pues solo Slinda, ¿no? Pero hoy por hoy diría que no ha habido ningún efecto secundario relacionado con mama, no ha habido un aumento de la mastodinia ni los problemas mamarios y que por lo tanto
Sí que ha habido estudios en su momento, sí que existieron unos estudios de seguridad a nivel de las mitosis en células de cáncer de mama, en la que no aumentaba esa es la proliferación. Pero de todas maneras, yo creo que mi mensaje sería un efecto neutro y que no tiene mayor repercusión desde un punto de vista clínico y sintomático en la mama. Bueno, nos dejó bastante tranquilas con respecto a que en las pacientes con sobrepeso y obesidad la eficacia no se ve alterada, porque lamentablemente tenemos un récord en la región, que somos el país que tiene una prevalencia muy elevada, de un 65%, siendo la más elevada de la región en cuanto a sobrepeso y obesidad. Por eso nos impactó de buena manera el dato que nos dio. Pero en esas pacientes se vio algún efecto adverso, alguna tasa más de abandono con respecto al sangrado o algo. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Esto es una de las cosas quizá más interesantes, ¿no? No solo se mantiene la eficacia en las mujeres de sobrepeso y obesidad, ni también la seguridad en cuanto a los tromboembolismos, y por lo tanto ese tema apasionante, sino que además tienen menor capacidad de sangrados no programados. Pero por lo tanto, casi yo diría que va a ser ideal para este tipo de mujeres. Por lo tanto, eso es una muy buena noticia para ustedes. No sabían que tenía tanto sobrepeso y obesidad. Yo creía que era México. No sé por qué tenía en mi cabeza que ahí toma muchas colas de estas glucosadas. Pero desde luego, si es así, van a tener ustedes una herramienta en sus manos maravillosa para prescribir, que es linda. Sí. Sí, un poco en esa línea y un poco hablando de las características de las mujeres de nuestro país, que bueno, en cierta medida creo que no son tan diferentes a las de otros países, pero bueno, cada país tiene sus características propias, ni que hablar lo que estábamos hablando de la obesidad, pero acá en nuestro país también, según datos del Ministerio de Salud Pública, tenemos aproximadamente un 36% de personas con hipertensión arterial, y lo interesante es que solamente un tercio de esas personas conocen su estado de ser hipertensas. Por supuesto que acá estamos hablando de hombres y mujeres, pero hay también mujeres y mujeres en edad reproductiva que son hipertensas y que no lo saben. Muchas mujeres también sedentarias en nuestro país, en esta etapa, en la edad reproductiva, en la adolescencia, en el climaterio. Ni que hablar también, bueno, del hábito de tabaquismo. Y más allá de las trombofilias hereditarias, creo que también tenemos que tener en cuenta todo el tema de aumento de riesgo de trombosis, justamente por la edad, en las mujeres obesas, en las sedentarias, si asociamos el hábito de fumar. Así que bueno, más que una pregunta, creo y le comparto que tenemos un perfil que sin dudas va a verse beneficiado y va a haber disminuido los riesgos al no estar utilizando estrógenos por todas estas características que estamos comentando, ¿no? Mira, yo la semana pasada sí, me encanta qué bien has sintetizado y lo has hecho estupendo. Yo la semana pasada di a una mujer, una chica relativamente joven, que tendría 27, 28 años, con factor 5 de Leiden, porque ya había tenido una trombosis anterior espontánea, y le di Eslinda. No sabes qué tranquilidad produce eso. Es decir, todo este grupo de mujeres que has dicho que no lo dominas y que no sabes si tienen unos factores de riesgo, o que estás viendo que posiblemente tengan factores de riesgo, ahí es donde aparece Eslinda, ¿no? Es decir, no tengo la menor duda de la prescripción de Eslinda en estos casos. Y eso, o sea, nos tiene que quitar de la cabeza. Ya sabes que los solo gestágenos, los anticonceptivos de solo gestágenos, han sido utilizados durante mucho tiempo solo casi para la lactancia. Que nosotros, por cierto, hicimos un estudio solo para la lactancia con Eslinda y que demuestra que claro que lo puedes dar en la lactancia, ¿no? Pero lo que se nos tiene que quitar es eso de la cabeza.
tenemos que darlo a todo tipo de mujeres. Entonces tú has dicho eso, que es la hipertensión, de todos los posibles riesgos de coagulopatías, etcétera, etcétera. Pues aquí es donde realmente a la menor duda tienen que prescribir, es Linda. Y aquí es donde se nos ha abierto todas esas campos en los cuales la OMS nos decía no, los anticonceptivos combinados hormonales, no conviene, no sé qué, los famosos 3 y 4, ¿no? ¿Qué tal? Los niveles 3 y 4, pues aquí es donde nosotros podemos administrarlo con tranquilidad, ¿no? Y eso es tremendamente práctico, eso está ahí. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo que todos esos factores de riesgo cuando existen, y que claro, si dices que tienes un 60% de sobrepeso y obesidad y un 35% de hipertensas y no sé qué, estamos hablando de toda la población, por eso dices, ¿a quién se lo doy? Bueno, si a las de sobrepeso y obesidad, a las fumadoras, a las hipertensas, no sé qué, a las mayores de 35 y a las adolescentes, pues lo están dando a todas. Entonces, eso es por lo que a mí no me gusta decir a todas, a mí no me gusta mucho decir a todas, aunque sea así, sino porque me gusta que el médico tiene que ser y tiene que individualizar los casos, ¿no? Y que además llevamos muchos años dando anticonceptivos. Pero el perfil de seguridad te va a dejar mucha tranquilidad. Y ese es el mensaje que quiero dar. Ese es el mensaje. Si me permite una última inquietud que tengo, si bien sabemos que la sexualidad es multifactorial, ¿hicieron algún estudio con respecto a la disminución de la libido, el trofismo vaginal? Pues no, y sí creo que se merecería la pena. Es una pregunta que cuando me las hacéis ahí tengo que contestar que no se ha hecho ningún estudio. Pero ¿qué es lo que hemos tenido? Porque eso sí lo pregunté yo en un momento dado. Y nos dijo que era un anticonceptivo, que no se podía, que el concepto de la sexualidad era un estudio específico sobre sexualidad. Espero que en algún momento lo hagan, o a lo mejor alguno de ustedes lo puede hacer. Pero sí que entonces recogimos en los efectos adversos cualquier tipo de disminución de la libido, de la potencia sexual o del dolor en las relaciones sexuales, y no ha habido ninguna en todos los 20.000 ciclos que hay. Entonces tengo que decir que de los 20.000 ciclos no ha habido ningún caso que se haya quejado específicamente de disminución de la libido. Eso es mucho. Eso es decirle, oiga, no se han quejado. Que cuando muchas veces las cosas salen cuando se quejan espontáneamente, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Pues aquí no se han quejado para nada. Pero sí que a mí personalmente te digo que me gustaría un estudio específico en la función sexual, porque yo creo que la función, la sexualidad y la reproducción y en todos los sentidos tiene que ser un eje fundamental para un ginecólogo, ¿no? Y por lo tanto, digamos, es una asignatura pendiente. Pero claro, es un producto nuevo, es un producto que lleva 4 fases 3 que se ha sido lanzado y que lo estamos lanzando. Entonces, muchas veces, pues nos gustaría tener muchas más cosas, pero eso el tiempo lo dirá, la práctica, nuestra experiencia nos irán informando. Gracias. Bien, sabemos que es avanzada la hora allí en España y no queremos abusar, pero en realidad, bueno, podríamos seguir haciéndole muchísimas más preguntas, muchas dudas que tenemos, que con mucho placer estamos escuchando cómo nos las está explicando, también nos está transmitiendo, y creo que eso es importante, que quedan muchas cosas aún por estudiar y por seguir trabajando en ellas. Pero antes de terminar me gustaría que nos cuente un poco, ya que ustedes llevan 2 años de experiencia en Slinda en España, bueno, ¿cuál ha sido su experiencia? Sobre todo, especialmente referido a qué aceptación han tenido las mujeres, las usuarias. Sabemos que, ¿por qué no?, que la tasa de abandono es baja, pero ¿cuál ha sido el motivo de discontinuación? Bueno, que nos transmita un poco esa experiencia más importante sí. Para nosotros. Voy a poner lo bueno y lo malo, ¿no? Como se suele decir. Lo bueno es la seguridad con que transmitimos los médicos que este producto no tiene ningún riesgo, lo han captado de una manera tremenda. Entonces eso, porque cuando tú das seguridad, la paciente lo capta, lo ve y por lo tanto se queda tremenda. Esa es
un punto tremendamente importante y bueno. Y más, y vuelvo a repetir, en esta época COVID. En segundo lugar, el abrir, como he dicho antes, la mano a todas esas mujeres que te ponías a pensar si ponerle un dispositivo, si no, si sí, tal, por sobrepeso, por hipertensión, por no sé qué, por no sé cuántos, por lupus eritematoso, por artritis reumatoidea. Aquí ya te lo has resuelto. Y eso casi es una comodidad tremenda para el médico, ¿no? Porque en estos casos te ponías a pensar que anticonceptivo, cómo, no sé qué le ibas a poner, qué no le ibas a poner. Pero esas son las dos grandes ventajas que yo le veo. Y el inconveniente es cuando se te olvida decirle lo de los sangrados. Si se te olvida decir lo de los sangrados, porque claro, sí que es cierto que hay un montón de mujeres que tienen sus sangrados programados y ya está. Pero hay otras que tienen amenorrea, y hay otras que tienen el sangrado, como he dicho antes, que persiste durante los 3 meses. Entonces, si tú por prisas no se lo cuentas, no se lo dices, etcétera, pues la paciente te va a dar la lata y te va a llamar y te dice, oiga, doctor, que estoy sangrando, o que ya no sangro, o tal. Entonces, tienes que molestarte, mandar, hacer un mensaje claro a la paciente, pero merece la pena hacerlo por primera vez y te pierdes 3 minutos explicándoselo, entonces ya la paciente va a estar tranquila. Entonces, si no se lo dices, si efectivamente muchas veces vas a tener esta mujer que creía que tú le habías dicho que iba a tener todos los meses la menstruación programada y no la tiene, que muchas no la tienen, pero el no tenerlo es bueno, o que realmente al principio lo tiene un poquito irregular, pues pueden abandonar. Entonces esa es la clave, es la información estos 3 primeros meses. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Santiago, por una excelente conferencia, muy clara. Esperemos que en algún momento nos venga a visitar por acá por Uruguay. Si no, iremos nosotros. Con placer. Si no, iremos nosotros a visitarlo por ahí, a ese hermoso país. Queremos agradecer también a Soledad y a Débora por el tiempo que le dedicaron a este evento. Sabemos lo ocupada que están y no hicieron otra cosa que jerarquizar la conferencia de Dr. Palacios. Gracias a todos ustedes por participar esta noche en el evento, y para finalizar comentarles que en el mismo sitio que se conectaron a la charla, eslinda.uy, va a quedar a partir de mañana disponible toda la información de Eslinda, la monografía y la charla, por si alguno la quiere volver a escuchar. Muchas gracias, buenas noches.